Tal como somos, programas donde los temas y el ritmo, porque nada. Hola, ¿qué tal? Estén muy bien. 10º episodio que coincide con una fecha. Aprovecho la ocasión para una feliz fiesta. Un episodio el de hoy. De hecho, el primero, tiene que ver muchas fiestas. Vamos. Tras agitarse la Tierra, causará un terremoto en torno. Nostradamus hace predicciones sobre el futuro de la humanidad. A ver el mundo. Escuchando este fragmento, el primer momento que vamos a tratar aquí. Sí, vamos a hablar de otros profetas, de sus profetas, con el comunicador del... Pero no solo va a ser este 10º episodio, el siguiente tiene que ver con continuación. Inteligencia del Velociraptor y de la realidad. Más inteligentes que los delfines, que los primates. ¿Qué hacerle a usted? He alquilado una avioneta para... Queremos que sea nuestro guía. Nos gustaría hacer un donativo para... Ahí hay una pista de aterrizaje. Que no puede aterrizar. ¿Qué pasa? Pueden aterrizar en esta isla. ¿Qué ha sido eso? Creo que no. ¡Síganme! ¡Viene hacia aquí! ¡Hacia los árboles! ¿Dinosaurios? No, ser Dios. Un fragmento de Jurassic Park porque vamos a hablar de 43 matrículas y la mejor ha reescrito la extinción. Tenemos la fortuna y la somos con Jorge, que nos va a dar y científica sobre... No vamos a tratar lo anterior en este otro tema más, lo que vamos a escuchar. Según tengo entendido la idea de colocar walkie-talkie, nosotros le hemos colocado escuchar música. La Fonte, buque de... Su tripulación está formada por aventureros documentales, Sisu, oceanógrafo y experto en todas las facetas. Escuchábamos una parte Quati, una película que les Wes Anderson, con Bill Murray, Owen Wilson, otro trata sobre Steven Sisu, que incluye a su esposa, a un joven que podría ser su para vengar manos de un mítico... No vamos a hablar sobre el mar. Universidad de Las Palmas de Molino Marino y Tenerife, sobre este tema. Aristegui, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Asociación de Centros de Investigación y experto en ciencia, que antes, afortunado, nos va a explicar de una manera muy sencilla formado este remolino y que vamos a tratar en este Tal como somos, solo que comenzamos. Ha llegado el momento. Juan Carlos Romero comunicamos su profecía. En este que comentábamos al principio que es el tema de las profecías. ¿Por qué? Porque hace una cierta atención lo que fue temporal del año 3, pues, las cosas malas. Pero bueno, comentado, sobre todo cuando se hace siempre, pues, empezar el siguiente, en este caso, noticias sobre lo que desatamos en 2020. ¿Qué mejor? Para que nos hable sobre con el compañero, con Juan Misterio. Hola, Juanca, ¿cómo estás? Al Juanca del 3000 contarte. Que no 3000, yo hubiera elegido el 3002. 3003, la verdad que hay que... La verdad que uno nunca se vida y a lo mejor el hombre pues sí, viene el pobre advirtiendo de que tengamos cuidado y nosotros no lo estamos haciendo. Hombre, yo como vengo del 3002, este hombre, este joven, porque él es por TikTok, que en el 3002 no realmente no su historia, por lo menos beber en el 3002. Porque según cuenta, va a ser una catástrofe es bastante importante. No vamos a asustar a lo que dice positivo. Sin asustar, podríamos decir que no hace falta que compren lotería. Efectivamente. Iban, disfruten, pero eso no es esta persona, sino que hay que disfrutar del momento y no sabemos dónde vamos a estar. Bueno, profecía, persona que has investigado mucho antes de entrar aquí, una persona, y que bueno, que no, el tema de que es una... Yo a veces me voy del fuera, pregunto directamente por inspira a ti este señor. Claro, no, bueno, no está de alguno, virtual sigue estando. Raro el año, finales de año, que Nostradamus, que hay que decir... profeta, si lo fue, grandes o más reconocidos, es el único, pero sí, claro, el profeta nos suena siempre religiosa, en otras religiones siempre, en todas las religiones ha habido. Primero, si es un profeta, para saber lo fue o no. Estricto, habría que decir que de algún modo haber tenido un contacto personal y que Dios le da esas revelaciones a paulatina. Es
Es decir, hablaría en nombre de los que ahí es nada. Que ¿no? Impresionante. Y yo que lo tengo aquí apuntado, te oyentes lo que es una profecía, lógicamente, que es un don de conocer por inspiración divina o futura. claro. Pero lo que dices tú, que todo el tema religioso. Sí, sin embargo, aunque la religión está, nuestra malía dentro de los profetas, ¿no? Porque mencionó ciertos aspectos en los que él, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el boticario, porque él Ya. para que no sepa, primero decir que no se llama Amsterdam y Ujú. actuar 1503, fallece 62 años después. Bueno, para la época, 62 años es media encima, ¿no? Claro, que todo y a lo mejor sabía cosas más no teníamos para durar tanto tiempo. Consejos, sino que hay información que los demás. Vamos arrancando el siglo X, de ruptura cultural. Estamos en una fase de evolución que sufrió en el medievo de esa etapa. Conocimientos que para las más y lo sabe usted de Notre Dame se latiniza, Nostradamus, que es supuesto, pues lo que ya, perdón, de Notre Dame, son más que profecías. Lo que hablamos el otro día en el tema mujer no le hace caso a nadie, ¿no? Claro. Esta persona a predecir empezó a hacer un seguimiento, ¿no? Por parte de los, si le fue fácil o no, para poder ser estas cosas me sorprenden, ¿no? Como una persona tiene tantos seguidores. En algunas vallas publicidad marcando un 806. No, claro, sí, en alguna fástico eso, ¿no? O sea, tuvo varios matrimonios en la que llegó incluso pues a tener necesidades, lo que va obteniendo durante unos años, y de hecho lo hace y con esperarse conseguir un doctorado, ¿no? Pero una de las condiciones de entrar en la universidad precisamente haber sido boticario, como una especie de al que eso no tenía buena prensa. A familiares de él le azotó, entre ellas brotes de pez, con su esposa, con sus hablar rápido y mal. Es que eso es lo que pasa, que claro, lo que ha dicho, ¿no? En las predicciones conocemos su trayectoria, ¿no? Como Es que claro, cuando analizas el acentudo que dejó escrito, pues y se le ha puesto, analizas todo eso, te das cuenta de las cosas, ¿no? Y escribe, claro, lo que hay un momento, un punto, siempre, pues ese punto de inflexión a tomarse en serio, que era el mundo de las. Se hace con algunos clios, la más conocida, que se convirtió en defensora. Fue quien enalteció, lo llevó a lo alto a dar a conocer las capacidades del astrólogo, que es además cuando él, tomárselo muy, muy a pecho, obra las profecías, que las 55 o Sí, esto, pues sí, sobre lo que escribió, de cómo era él, que a mí me hizo como los representantes, no veía los móviles, pero no presencia, ¿no? Una persona solamente ya en los retrata por aquí, por los busca distintos. Retratos además de personas que hay algunos que no, la mayoría donde se les, sin demasiado, se les suele representar no solo para en alto de poder, permite decir así. Imagen en un fondo oscuro estamos viendo para que nos entendamos, ¿no? Identidades ocultas para el resto. Es propaganda de la época, sería distinta, diferente, la serías que vienes del año 3, pero en esa época no ha cambiado mucho la imagen que estoy viendo ahora. Él en primer plano es lo más que predomina y algún escudo detrás, si se analiza, tendrá que ver, ¿no? Lo que tú bien dices, que creo que es como un copio o algo. Sí. Él llegó a profetizar a través de eso, pero también unos aparatos se colgaba en alguna ocasión listones de madera, el futuro en aceite. Bueno, hay un montón que parecen a ojos de quien lo veía decía sea el método acertado, seguro que es una manera de venderse, lógicamente, y decía, va a pasar tal cosa, pues seguramente estas personas contrató, pues no lo voy a acertar, porque hubo varias profecías donde está, y de él, porque sí es 21, y este año pues, ha salido como él, ahora nos explicará sobre este tema. ¿Seguro? Claro, aquí te pregunte, ¿salen como que iban a salir o quieren aquellos que profecías que en muchos casos Nostradamus, un crisol, y actualmente es diferenciar qué es bueno y qué es malo, que la psicología es empezar la cuarta. Cuanto más ambiguo con todos los profetas, con aquello que o escribes como mucho más acción de esos textos. Cual quien lo interpreta o en qué momento de la historia lo interpretes, que es de algún modo. Por lo cual, pero pasa con otros muchos profetas, ¿no? Con las profecías de los. Lea lo que leas, o dicho cómo lo interpretes, agarrarte y decir, claro, esto es lo que quiso decir. No tenía ni esa intención, claro. A lo mejor un color blanco, pues ya no va a estar
en cierto tiempo, ¿no? Puede ser el Papa, puede ser cualquier otra persona. Puede ser un presidente de los Estados que hace una rueda de blanco. Pues ahí te vas a ganar. La ambigüedad, insisto. Dicho lo cual, no es el 100% de las o de las cuartetas, me gusta más, sean falsas. La mayor parte de él han sido en muchos casos con intención y ignorancia, porque quiso decir Nostradamus, que son bastante ambiguas. Y antes, cualquier duda, encantado. Nostradamus 23, las pongo así, con lo de la aviación, que va a haber una gran guerra, un problema con Marte, dar un descanso. Fíjate, y las voy a entrecomillar. Primero, esta de Nostradamus, y me gana de ir a las que has nombrado, porque son las que se... Buscando las cuatro, ningún texto directamente a esto. No lo interpretar, sí a decir que puede ser que. No, mira, hemos en guerra. Bueno, acertar, primero porque ya, y porque a lo largo del tiempo ha sido guerra. En cualquier produjera diríamos que es una guerra, interpretaríamos lo otro que comentaba. Marte, bueno, eso es una cosa que es hacia Marte y no sé si ahí podríamos ser Páez, que lleva anunciando una enfermedad judía cuando fue nombrado Papa, podría dimitir, misión del Papa actual. Hay que ser muy Nostradamus, posibilidad existe. De diciembre de 2023, tranquila, que habrá habido otra cosa. Se amplía un poquito más lo de Papa, pues abandona, ¿no? Pues por lo visto con un alma que va a ser estrago. A mí me gusta vivirlo como si fuera gráfico, ¿no? Y es como que nos va a poner las cosas muy... Que esto de que en su momento, como la llegada del Papa Negro, lo que Nostradamus tampoco se hablaba del Papa Negro y todo ser un cardenal negro para el papado. Y de eso, o por lo menos la única, podríamos ser oscuro, viene a darle la vuelta a cambiar la iglesia. Y esto sí es interesante. Solo Nostradamus, sino que profetas como San Malac, de esa posibilidad de San Pedro, de la llegada de los tiempos negros a la iglesia. Pues mira, pues ya sí me estás diciendo, pues a lo mejor por ahí podemos, que no solo es Nostradamus como bien que hacen profecía, no son tan conocidos o no tan buen marketing como lo rodean, ¿no? Este tipo de... Claro, también es como todo, ¿no? Es como hay muy buenos profesionales en marketing, ¿no? El del buen marketing. Que pequeña escala o a media escala y más o menos profecías a lo largo de la historia. Que el pobre por el tamaño de su... Pero Rasputín fue un hombre muy observador y que tenía capacidades sensoriales y de premoniciones, pues que por todo lo demás, sido, ¿no? Menuda vida. Ahora mira, me recordaste a la canción, la de Rasputín, conocida, que seguramente a alguno le sonará, pero ¿no? Una vida... Luego hay profe Hueso, si se me permite decir a Hueso, como Jan Dixon predijo, ejemplo, lo predijo 11 de que ocurriera. No solo la de John efectivamente, sí. Kennedy, Robert Kennedy también la predijo. Era una mujer con no era que se dedicase a eso, y todas sus predicciones, cosas, y sobre todo era como muy selectiva en ese sentido. Y no hacía TikTok ni duro, ¿no? No, pero igual que daba unos palos para predecir lo que venía, ahora directo de TikTok y dentro de 200 años de la estación espacial. Da igual, los tiempos a necesitar que se entienda. De adelante lo bueno y malo, porque es algo que no controlamos. Alguien, y entrecomillamos, lo consideramos una persona que esté nosotros, como cerca de Dios. Y eso nos atrae muchísimo. No, y aquí, nunca mejor dicho, serio. Nos interesa, ¿no? Y buscar o el ver por qué cuestiones, y cuando no sabemos, vamos a decir aquí, ¿no? Nos haga cualquier tipo de explicación y aparece una persona como que se le vea a esta persona, pues, y en los retratos, pues quien lo menos le dio solamente por acciones, ¿no? Bueno, que es hipótico, pero como todo, hay fobias, ¿no? Claro. Habrá algunos oyentes que claro, las profecías, su libro, es muy difícil, por lo menos una prostituida, porque los años y de los siglos se haciendo más contenidos, ¿no? Usa el de Nostradamus. Yo un libro al que le tengo especial cariño. Hablamos, intento agarrarme al libro. Hay un libro del año 1970, que es la que yo tengo aquí, casi. Sí. Nostradamus, su obra o sus orígenes, ¿no? Contemporáneos e interesantes que hablen de quieran ir un poco más allá, solo pues que puedan descubrir un ángulo o elaborado que ahora, forma más que sí, te nota, porque efectivamente es verdad que directamente y nos quedamos con el libro, como dice de Meadows, pues todavía plasmar lo que él recogió su vida, ¿no? Lo que era una persona boticario francés, que como comentabas al principio
un nombre... Bueno, En un minuto nada más, sí. el libro de Edgar Leroy, que ya es un incunable, seguirlo. Les invito, es mucho más reciente, pero está perfectamente de ver, leer o leer, ¿no? Es un pedazo se llama 1000 Programos. Ese libro, 1000 profecías de nosotros. Lo interesante es que viene muy bien maquetado y de aquellos que se intito el mundo de las cosas. Que le encanta un buen libro y con grandes o buenas. Me encanta y me apasiona. Conocía que existían tan diferentes, hablando normal, ¿no? Sí. Pero que, pues a lo mejor que no todavía han encontrado tanto, como bien dices, que son personas que estén entre nosotros físicamente, hablan de ellas. Que sabes que me gusta contarlos, que hablan de él, algo que nunca he dicho y tengo que No tiene, lo digas más. tiene, Piénsate. tiene tan solo Sí. las páginas, ya hay que pasarlas francés y que aproximadamente cubierto. Estamos hablando de un siglo XIX, donde ya ponía en duda, representaba nada nuevo tampoco, cuestión profecía de Nostradamus. Juanca, que no sé si quieres añadir de las que has leído que te lleve sobre él, ¿no? ¿Hay alguna en particular que quisiera comentarla? Que estamos acabando el año, darle un tono un poco de broma a la de Nostradamus. Venga, vamos, venga. Dice así, a día de Navidad, a ver si acierto. Tengo mis dudas, Juanca. O puede que no. Porque a lo mejor se encuentra, no sé si se encuentra una en el suelo. No se la compró, pero le sacó. Buscaré algo para agarrarme y que... Perfecto, muchas gracias. Abrazo. Aprovecho para desearte felices fiestas. Todos los amigos oyentes. Chao. Gracias. Jorge llamaba a los dinosaurios a través de la convertido en una red. Nosotros tenemos la FUNEL, lo escuchamos. En este episodio, tal como Jorge García Girón, 23 matrículas y ha escrito La extinción de los dinosaurios. Bueno, se ha llevado un placer saludar a Jorge y agradecerle. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Evidentemente es mío un placer en vuestro excelente programa. Para tenerte porque sabemos que tienes sobre todo un tema que a los que nos han pedido más de una ocasión y encima tú tienes algo respecto porque eres un gran apeñito, tengo entendido. Yo desde pequeño, muy particular, a su historia, la vida me ha permitido poder trabajar con algún nombre internacional y discusiones que hemos publicado hoy nos permiten mayor perspectiva de estos maravillosos. Porque muy joven, es impresionante la trayectoria, hay que decirlo, ¿no? Para que y que ya tienes por ese y aparte, pues, que es el que nos vas a comentar hoy. Habla sobre otra extinción, ¿verdad? De los dinosaurios, entiendo, o sea, lo que he leído. Sí, hoy hablaremos, consideres oportuno, dinosaurios y también una mente interesante que es la biosfera después del asteroide hace años. Bueno, pues primero por de mencionar, los oyentes pues se hagan una idea en lo que están trabajando. Perfecto. Pues hay dos en los últimos años. Antes de la extinción de los dinosaurios, millones de años, estaban condenados a la extinción de impacto. Sugería que en un cierto declive, su capacidad de generar nuevos impactos en sus ecosistemas, diversidad que nosotros llamamos, esto es evolutiva, o sea, se hacían evolutivamente en general, que sugería que se encontraban en un no hubiese sido por el posiblemente hubiesen 2 más millones de años. Intentamos con este estudio estas hipótesis diferente. No solo énfasis en el material, sino también estudiando que nosotros aplicamos a actuar, o sea, para entender del presente fauna del pasado. Modelos que nos ayudan a comprender la esfera, cómo funciona nuestro. Nos podría ayudar también a ecológico, evolutivo, hace 66. Nos retrotraímos mucho más, 78 millones de años. Y empezamos a estudiar. Es interesante. Los resultados parecen hipótesis que te comentaba. Dinosaurios no se concepto en un ecológico, tróficas, o sea, cómo estos organismos, cómo interactúan animales en su ecosistema. Digamos, otro concepto, más allá de esas cadenas que en los libros de secundaria, come al ratón, el ratón se come. También nosotros estudiamos otro concepto. O sea, donde vivían los dinosaurios. Encontramos es que efectivamente los dinosaurios se encontraban, o sea, su papel de las redes alimentarias extraordinariamente complejos sistemas y habían visto contraído. Hábitats seguían muy variados, sino muy estables. Eran animales dados de una manera tan exitosa a determinar que no modificaban su comportamiento de dieta a nuevos sitios, digamos. Pero
Y es que tenemos que centrarnos en los dinosaurios, otros animales y en particular ancestros, los primeros mamíferos. Lo más interesante que nos en esta investigación, esta habilidad inmensa de habilidad para seguir de la extinción. Los primeros mamíferos, los mamíferos marsupiales, empezaron a diversificarse extraordinaria del Cretácico. Los últimos 10 millones de produjese la extinción, estos empezaron hábitats, modificaron sus dietas, comportamientos, y a partir de eso he podido ver cómo el fundamental antes de la extinción. Empezamos justamente modificación en sus patrones, en sus años, etcétera, fue para poder explicar cómo vivieron después del impacto. Sin embargo, los dinosaurios, durante varios 200 y pico millones de años, sin ningún, o sea, no hubo supervivientes de ningún que nosotros conocemos como dinosaurios. Perfecto, muy interesante. Y todo el trabajo que me imagino a esa conclusión. Me imagino que has trabajado con vos, Sí. ¿no? En este sentido, Sí. y entonces está claro de que la segunda teoría, ¿no? Que estarían todavía en la Tierra. Trabajo complejo, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, nosotros estísticamente el inicio de la pandemia, desde el 2019, somos un equipo internacional que trabajamos en que trabajan en los Estados Unidos, ligados de algún Brusati, y catedrático de de Edimburgo, científicos, todos se ha dicho, que Qué todos bueno. conocen. Es un trabajo que nos ha llevado que obtener fósiles por crear nuestras ideas. Hemos los fósiles blanco oeste de Norteamérica, solamente Norteamérica del planeta, que tiene un mejor cronológico para lugar a dudas la mejor de todo el mundo, con los fósiles de Norteamérica, Tyrannosaurus Rex, todos esos maravillosas vestinentes. Y han sido, pues para que más de 1700, no solamente de mamíferos, por supuesto, los tortugas, todo tipo de organismos terrestres, las zonas emergidas, organismos acuáticos, de los ríos, los lagos, los de América, de los dinosaurios, y poco también hemos profundizado en los siguientes 6, el Paleógeno, que es una posterior a la extinción, al inicio de lo que vivimos evidentemente. Ya es un equipo interdisciplinario. Bueno, pues juntamos geógrafos, todos de SDA, y también en mi caso, digamos, con la universidad. Por el contrario, también paleontólogos expertos en Reino Unido mayormente. Decir, Jorge, que es un placer, porque se nota ya en el tono de voz, entusiasmo, ¿no? Y esa ilusión es lo que hace, ¿no? Y cómo, y una persona le encantan los dinosaurios en eso, como, ¿no? Es que se te nota que está y que llegarás muy lejos. Te lo agradezco. El tiempo, una canción que reza de todos los que nos gusta su música, evidentemente es una suerte en poder trabajar, y más cuando encima es empíricamente, pues bueno, handicaps de problemas. En mi caso fue una serie, mi tesis original, y he empezado a trabajar después justamente a toda tu audiencia, que se titula La caída de los dinosaurios, Brusati, el coordinador de la Universidad de Edimburgo. Ese libro, en su versión inglesa, me di cuenta, la investigación que estaban en la actualidad, le faltaba incorporar cómo se llaman los organismos, y llegamos a la conclusión interesante, crear una sinergia para trabajar juntos, distintos, paleontólogos de formación, para poder llegar a conclusiones. Por ejemplo, hemos podido llegar en este. Perfecto, porque claro, como bien en ciencias ambientales en la universidad, después esta tesis, ¿no? Que fue, como dices tú, al final, pues a este camino y terminar ahora, porque, no, pero es que muy joven. Sin problema. En mi caso, he de decir que estas son evidentemente positivas. Es para mí, bajo ningún concepto, sin las colaboradores ordinarios y que he podido encontrar y que han permitido estas ideas locas de que no controlábamos, como pues pudiese ser exitoso. Estoy convencida que es por ese mismo, seguro, vaya, ese caso se llega. En cuanto a lo que comentaba, lo han dicho muchos, somos ese apoyo, ¿verdad? ¿Cómo está ese apoyo ahora mismo? ¿Arropado? ¿Te sientes de proyectos, por lo menos aquí en España? El tema de la financiación y la ciencia en España es como que hay una cierta endogamia de académicas que es absolutable. Bueno, algunos casos de personas significativos, pues en algunos casos poder mantener. Yo es cierto también dentro del y en estas primeras preasociadas con contratos de 3, 4, que tienes que ir renovando, y eso siempre evidente, pero tiene también la investigación, tiene bonita, que es en un tema que te fascina, parte desafiante desde el punto que está más relacionada
de tu acceso a una financiación. No solamente yo trabajo más en Finlandia, investigadores de Finlandia, he colaborado con investigadores de 50 instituciones académicas. Es una constante para ambos, esa cierta inestabilidad a los investigadores a la hora de una continuada en ICO. Jorge, como estarás de vacaciones, me imagino. Vacaciones relativas, yo las estoy, he venido en familia, pero sigo trabajando. Reales los días señalados seguiremos al pie del cañón. Intentar seguir pedir proyectos, iniciando también nuevos e intentando progresar. Porque, bueno, ahora próximo que están trabajando, tienen ideas. Claro. Ir progresando en esta línea de inversión. Tú piensas, Carmen, que yo soy bastante acción y la de mi grupo en particular y que dirige el doctor ya es muy interdisciplinar con dinosaurios, pero también plantas acuáticas, o sea, con formas del terreno y con muchos asuntos distintos. Nuestra idea es seguir proyectos relacionados con los dinosaurios. Tenemos que testear en el futuro. El desafío va a ser ahora conseguir apoyo para poder de forma continuada y nos libres, que es desgratificar estos últimos 2 años. Sea así, Jorge. Y bueno, al principio seguramente un montón de dudas, nosotros les animamos aquí y que no es posible, pues intentaremos las resuelva. Y nosotros de poder tener... antes nos comentaba que habían 2 hipótesis y después era lo del tema del meteorito, ¿no? Pues esa sensación, lo comentaste, bueno, cayó el... ¿Qué pasó realmente? Después de ahí pasan cosas, algunas muy instantes inmediatos y después, pero lo que nos haciendo un análisis exhaustivo del registro fósil, en los millones, ya te digo, 6, 8 millones, los ecosistemas ya se la capacidad de mostrarnos los ecosistemas fue absoluta. ¿Qué es lo que ocurrió? Alguien tuvieron de alguna manera tomar a los dinosaurios y mamíferos. Es que esos nichos, esos hábitats que fueron abandonados su extinción, colonizados por los mamíferos, se diversificaron a ordinaria. Nuestro cuerpo, por ejemplo, de una forma, y pasaron a dominar en sus ecosistemas. De otra manera, una vez que se produjo el papel de leyes indiscutibles, dinosaurios, Triásico, hasta extinguen, realizado ejéferos por nuestros ancestros, extraordinariamente rápida. Es una lección que nos da también el registro, la capacidad que tiene nuestro planeta de perturbaciones complejas, como en la zona de Rup, en la zona de México. Jorge, pues lo de que a mí me encanta contigo, también que les dije antes, y Jorge encantado, ¿no? En la medida de respuesta, que ha sido un placer ha sido mío y esto, la atención, las facilidades por supuesto programa y que siempre la PES nos ayuda a investigadores a poder dar que siempre al fin, porque es para quienes trabajan. Muy bien, gracias. Y te digo, ojalá siga ese apoyo y gracias a ustedes, pues te siento por su, bueno, que no es fácil, son muchas horas, pues, al frente, ¿no? Y parados de tu familia, y al final, pues, todo esto. Muchas gracias, muy fuerte y un saludo. Gracias, un abrazo. Hablar con Javier Aristegui, catedrático de Las Palmas de Gran Canaria, sobre ese remolino que se encuentra en Canarias. Vamos a contar sobre ello. Gracias. Al principio del episodio, con un remolino marino bastante grande que se ha formado en Tenerife, si no me equivoco. Para ampliar esta información, de tener a Javier, bien, que no lo voy a decir bien, pero no pasa esa conversación antes de Ecología de la Universidad, experto en ciencias marinas, premiado por la Asociación de Alemanes. Hola. Hola, pues muy bien. Igual, tenerte por aquí, lo de una odisea para mí. Lo voy a confesar aquí ahora mismo. Tú amablemente me has explicado incluso y todo lo demás. Aquí porque, bueno, la noticia que nos ha interesado un remolino, Javier, que es grande, como si estuviéramos hablando de ese remolino. De hecho, es mucho más grande. Sí, es más grande que todo lo que es junto de las islas, la que es la Parastre. Bastante más grande. Un remolino enorme que 5 meses al sur de Gran Canaria, que es la isla de Gran Canaria, durante su ciclo de vida, remolinos alrededor, cerca de la costa de África, agua de la costa de África, que son estas aguas tan productivas de forma costera, ¿no? Donde van a pescar.
Y de hecho este remolino de unas dimensiones enormes y lleva esta especie de aguas de África, esta especie de estuario que yo llamo, agua de diferente menos oxígeno, con menos salinidad. Realidades muy interesantes que ya está derivando hacia el océano abierto, pues este contenido hacia... a mí lo que me gustaría comentar son nada normales, y menos en las islas donde vivimos, ¿no? O sea, está lleno de remolinos. De hecho, hay remolinos, lo que conocemos como la corriente aguas frías de la corriente del Labrador, del Mar de los Sargazos, pues es tan brusca, remolinos que son mucho como una cuarta parte de la península ibérica, para que te hagas una idea. O en la zona de la corriente también hay unos remolinos inmensos, zonas donde hay unos remolinos inmensos. Y la ventaja que tenemos islas en la perturbación del flujo, el flujo principal, norte hacia sur y luego, pues este flujo, y entonces las islas al remolinos, a sotavento de las islas. Y todas las islas, y estos remolinos son muy distintos de los remolinos. Entonces podemos estudiar el que se forman hasta que se desprenden y esto es en el mundo donde podemos ver esto y tan clara y tan bien y que nos dé la dinámica de los remolinos biológicas, biogeoquímicas y sobre todo la regla del importante. Claro, pues han bautizado, ¿no? Como ventaja, es el único, ¿no? Que se ha dado aquí. Y claro, yo como y hablas de remencia como algo peligroso, ¿no? Del mar, ¿no? Y a modo de satélite, ¿no? Pero bueno, peligroso no es, siempre estudian, ¿no? Pero no es nada, siempre relacionado con el tema marino que van los barcos por ahí, profundidades, no es nada. Nada de eso. Sí, las tormentas tropicales, absolutamente nada que ver. Ya digo que de repente, es que en las Islas Canarias que se están... Cierto es que cuando el viento sopla, aunque se generan de perturbación de islas, el viento también ayuda. También se forman remolinos, y entonces también ayuda a que eso es la época de mayor intensidad también de viento. Durante el verano, cuando la Alicia sopla con más fuerza. Durante todo el año hay remolinos. Y al cabo de de las islas, porque quedan ahí como se desprenden, entonces empiezan a derivar hacia, aunque hay remolinos que no derivan. Esta es una de las cosas que vimos en la primera campaña. Por ejemplo, la isla del Hierro y La Gomera, y estos remolinos no duran pocas semanas, pero son muy intensos, como una chimenea de agua hacia la superficie marina. Y eso explica pues, por qué hay tantos cifios, delfines, por qué se pesca tanto en esta zona, y es por estos remolinos. Lo que leí, remolinos, lo que estás ahora mismo comentando, la productividad que núcleo, por lo que leí, que es verdad, ¿no? Y es el tema también del todo lo que origina esto y hace que, bueno, pues que se enriquezca, ¿no? Esa zona marina. Y no son muy complejos y no son todos de la misma forma. Este que hemos estudiado, AIGA, es un remolino funcionando con las aguas de la costa tan grande y entonces de las aguas de la costa africana, etcétera. Pero la bordes está en sus bordados y que la está recirculando en los procesos físicos que van variados a los remolinos, aguas profundas, ricas en nutrientes, pero también favorecen superficie hacia el fondo. Y esto tiene porque esto permite, bueno, desde la superficie hacia el fondo, que tiene que ver también con mitigación de en la atmósfera, porque cuanto más carbono superficie hacia el fondo del océano, entre la atmósfera y el océano está captado. Entonces juega un papel, en cierto modo, ¿no? Por un lado, y esta producción superior, por ejemplo, los peces, las pesquerías, y habrá en general en la región, pero mostrando carbono hacia el fondo del océano. Y ya digo que no los hay de núcleo frío, los hay que tienen más actividad, menos los remolinos, como digo yo, de vida aquí de Canarias, realmente tan productivas muchas de las Islas Canarias. No creo que muchos oyentes desconocían. De hecho, los investigadores que han estado, ¿no? Investigamos de investigadores de la universidad, también con la de Canarias y grupos internacionales leyendo aquí, Austria, Alemania y Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa investigación? Creo todo, bueno, bien. Relaciones las conservan años. A ver, cuando lo descubrimos, el primer trabajo que publicamos fue en el año, me he oído mucho desde entonces. O sea, que en el año, creo que fue en el año, por medio de una casualidad, una doble casualidad, descubrimos que fue que se empezaban a primera vez en Europa imágenes nuestro de Italia, de un centro, una imagen de satélite aquí de toda la que había como una manchita de agua de la isla de Gran Canaria y dijimos, ahí. Y justo en esa época también cogí por aquí que era de la Navy, era un investigador con un avión de estos que parecía increíble, todo de computadoras, muy frecuente, y esto es al final de la Guerra Fría ya, echando sondas, los aviones, en todos los a mapear los océanos, descubrir los submarinos soviéticos. No tenían limitación de presupuesto, caídas que bajaban y 100 sondas cada vez que salían. Aquí en la base de Gando, amigos, y entonces les preguntamos, ¿te importa unas sondas aquí? Y lo hicieron. Colaboración con ellos y a raíz de esto vinieron más veces, publicamos nuestro primer artículo en así remolinos industriales. Y eso ha sido del comienzo de remolinos, porque llevamos 30 y tantos grupos, mucho más con tecnología, mucho más vagos submarinos, con boyas, con un montón de alta tecnología, muy buenas. Y Canarias, pues con la Plocan, entonces son proyectos ya muy tienen el tema de oceanográficas en este último, tiene la utilización de estos, la tecnología de teledetección,
al agua, etcétera, etcétera. Decir que ustedes tienen saber un poquito más de lo que hacen, pueden ir, si quieren, nos las puedes comentar que nos estén escuchando y quieran de lo que hace esta No plataforma. es que sea es la página de mi colgamos el blog de la importantísimo y siempre investigación, que el intentar divulgar la información científica, sino científicos. Entonces, hemos recogido pues de la vida a bordo, del trabajo científico, de todos los integrantes que iban con ello. Entonces, es un blog básicamente, unas entradas, yo creo que muy interesantes, muy variadas y muy amenas. Procuramos dar divulgación, así que tras que calle a la gente, a la sociedad, que agradezco muchísimo este programa por la divulgación que yo creo que sí debemos de hacer, porque no nosotros solos, sino tras todo dar a entender cuál es la importancia que tiene y sobre todo los recursos también en poder, porque un barco son como 25.000 solamente moverlo. Son la campaña 30 días. Eso, todos los investigadores que vienen, el trabajo, el personal al día, lo que se mueve para... No, el comentarte nuestro, de tenerte aquí, que nos cuenta una persona con tú somos también nos gusta conocer, son muchos años, ¿verdad? Al principio, único, es pronto y rápido, pero premiado, por ejemplo, por esta asociación. También a mí me gustaría conocerte un poquito más. Javier, cuéntanos un poquito eso sobre tu experiencia con este grupo de personas, una bastante querida, ¿no? O bueno, cuando intenté averiguar sobre esta información, pues tu nombre. Me dijeron un poquito más sobre ti. Sé que es difícil, pero para que los oyentes sepan que es una persona, pues, si no, no estarías tantos años. Pues yo creo que esa es la palabra, creo que a muchos compañeros, que la pasión por la investigación. En otros países, pues por ejemplo, puedes ganar muchísimo dinero haciendo investigación y consigues proyectos. Y no ganas más dinero por hacer de forma altruista. Libre, sacrificas tus fines de semana, tu vida familiar muchas veces y hacer la investigación. La gente piensa que te vas ahí como trabajando, que trabajas o 18 horas al día para dormir. Dura mar, pues es muy, muy... A quien le gusta acciones, ¿no? Y a mí por todos los mares he estado en el Pacífico, en el Báltico, tengo como cerca de 40 campañas más. El trabajo además cooperativo, no es un trabajo individual. Necesitas del conocimiento, aprende día a día de los estudiantes, aprender de la gente que está muy sabia que hay, sobre todo la gente preparada y gente que tiene, que ese es el cuide todo, y que sientan la misma paciencia. Si no hay paciencia, no es un trabajo. Coincides, bueno, también otro científico mismo, ¿no? El te tiene que gustar mucho, está fácil. También seguro que tienes mucho, contar alguna anécdota de esos viajes en alta mar o alguna curiosidad, algo que... Pues mira, te voy a contar una anécdota, ¿verdad? Una anécdota con un barco canadiense, un barco grande, además, desde Halifax, que está en Canadá, del afloramiento en Cabo Blanco, y al volver, más o menos, que es la zona del frente hay una... Como una nieblina y de temperatura que hay entre las aguas, o sea, no se ve nada, es como ir al barco ahí, ¿no? Y la mar terrible, terrible. Pues tienen muchos investigadores, ¿no? Y bueno, es una anécdota un poco triste. Pero te pasó que sale del... El corro lo hacia un lado y nos recuperó, salimos todos volando probablemente hacia el otro lado del barco, en la zona de Dava, y otra vez hacia un lado tampoco recuperaba, y otra vez la gente volando, la gente, científicos llorando, todo el mundo ahí, que el barco se huyó, el Titanic, que fue muy duro. De hecho, se rompió la pierna a brillar. O sea, fue auténticamente en que tú te acuerdas que dices, qué difícil, ¿no? Trabajar aquí. Sí, también esto, ¿no? Así que por eso me gusta contando ahora mismo a los oyentes. No es fácil, ¿no? Comentabas antes, donde uno no está con su familia y que el mar, pues, que es a lo que está encima de un barco, no es nada agradable muchas veces. Efectivamente. Mira, anécdotas a acordar ahora. Perfecto, y yo también. Esta ya es más personal. Mi hija, nada, mesecillos, y en Canarias, y yo me iba 2 meses en un barco francés, Senegal, y acabábamos en Ciudad. Y la pasión mía, ¿no? Me había llamado mucho. Y yo era ahí en el aeropuerto de Canarias, ¿no? Y que ella se iba a tener en brazos y tal. Y cuando llegué me fui hablando en el espejo y se empezaron a caer todo. Estuve yo, ¿qué hago aquí? Estar con mi mujer y mi hija. La verdad que los primeros días de la campaña similar, todo lo que... Pues ya te metes en la rutina. Al principio es muy... Y agradezco a nosotros porque seguro que personas que han tenido que tomar, bueno, pues hay que seguir todo lo más que le apetece, familia, ¿no? Pero bueno, también está el trabajo, ¿no? En este caso le apasiona y demás. Lo último que me gustaría, en el caso del Remolino, me gustaría seguir contando contigo lo que están haciendo, es interesante que se conozca. En el artículo, Javier. Escribo muy metafórico, simplemente también en un post que hice en Remolinos en las Islas Canarias de la teoría de James Lovelock, que acababa de fallecer meses, ¿no? Y entonces lo veía todos los remolinos unidos entre sí, circulatorio, etcétera. Historia. A mí el Roque Ventaiga me gusta, le pusimos también el nombre, ¿no? Porque era Canaria,
Y en la base de arte rupestre, los bereberes fueron los de las Islas Canarias. Han sido que muchos de estos bereberos traen seguramente a nivel no sé quién, pero es muy por pateras, balsas de madera, lo que fuera, costa africana hacia las islas. Los filamentos te los traen continuamente en nada de tiempo, ¿no? Eso porque el remolino ventaiga, pero se va a la costa de África y vuelve. Entonces era como una especie de metáfora de raíces, ¿no? Nuestras raíces al pueblo africano, tan dura, tan trágica y tan antes que están llegando en el camino intentando buscar. Efectivamente, sí. Tu idea está en sentido que, bueno, y en ello y, bueno. Comentarte eso, encantado de tenerte aquí, Javier, un placer, lo has explicado todo y esperemos tener, y aprovecho para desearte también una feliz. Por mí encantado, muchísimas gracias y les deseo muchísimas fiestas muy brillantes y a toda la gente del equipo. Gracias, un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo, hasta luego. Ha llegado el momento, como ya estamos acostumbrados, canción, dedicarla a una persona de años, concretamente una fiesta navideña de Pink Floyd, de rock británica, fundada en el 65, del siglo XX y clientes exitosas y aclamada popular. Obtuvo gran circuito underground, psicodélica y espacial. Evolucionó hacia el rock sinfónico, adquiriendo la que hoy va para esa persona y ustedes para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar ahí. Sin no sería posible. En principio, para desearles a todas felices fiestas, felices, que disfruten, porque nadie is there on come down your feeling well I can't get you again information jets hurts there is no receding shit smoke on you are on the wind way but I can't hear when I had feet just like now I've got once again explain you were there this is not sink and stand up. I do believe it's worth that'll roll the show. It's time to go. There you are, receive distant ships.